Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos nuevamente a GetCom. En este caso vamos a hacer un video muy específico, ya que es un video sobre la marcha, en donde vamos a mostrar de forma práctica cómo poder crear un central utilizando Google Drive, para que así los compañeros, en este caso, que estén interesados en desarrollar un proyecto colaborativo con Revit, puedan hacerlo mediante esta forma gratuita. Entonces, acompáñame. Y bueno, el día de hoy vamos a enseñar cómo poder trabajar de forma colaborativa con una herramienta súper básica que es Google Drive. Para esto, lo primero que vamos a hacer es descargar Google Drive y nos tendríamos que ir a la página oficial google.com Drive descarga, ¿no? Entonces vamos a darle clic en descargar, vamos a aceptar y descargar. Va a aparecer esta pestaña en donde dice que puede dañar el ordenador. Esto nada más hay que darle a descargar y después vamos a darle clic en instalar. Vamos a decirle que sí. Y como pueden ver, se está empezando a descargar y dice que se completó la instalación, ¿no? Entonces va a aparecer esta nueva pestaña a un lado aquí en la barra de tareas. Vamos a darle clic en empezar. Nos pide iniciar nuestra sesión. Entonces vamos a meter el correo con el cual vamos a utilizar nuestro Drive. En este caso este es el mío. Después aquí dice, elige las carpetas de tu ordenador con las que quieras mantener continuamente una copia de seguridad en Google Drive. Para esto es importante tener creado nuestra carpeta de trabajo que vamos a utilizar. Entonces, en este caso vamos a crear una nueva en caso de que no lo hayamos hecho o en caso de que no la tengamos en el Drive. Voy a darle clic en crear. Listo, ya tengo esta, que es justamente la que quiero sincronizar dentro de mi computadora. Entonces le voy a dar entendido. Aquí me dice que qué es lo que quiero guardar dentro de la nube. En este caso le voy a decir que nada. Ni quiero que me ponga la información aquí. Luego tenemos la configuración de la red. Esto viene por defecto, entonces así hay que dejarlo. Y después sigue lo más importante, ¿no? Entonces aquí nos pide que coloquemos una carpeta en donde queremos que se guarde la información. Que esta dirección tiene que tener el mismo nombre en todas las unidades para que podamos sincronizar de forma correcta. Este es el paso que es de suma importancia hacerlo. Aquí en esta opción vamos a darle clic en modificar. Y lo más seguro es que todos tengamos el disco C nombrado de esta forma, ¿no? Porque es la forma comercial en la que Windows trabaja. En caso de que no fuera así, tendríamos que hacer otro paso adicional, ¿no? Pero esto lo voy a dejar por defecto, que es disco C. Entonces el Drive lo voy a colocar aquí en esta opción, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta carpeta y me dice que no lo puede colocar ahí. Entonces vamos a hacer otra adición. Vamos a escribir Google Drive. Listo. Selecciono esa carpeta y va a estar en Google-medio Drive. Es importante utilizar ya sea _medio para no tener problemas luego al momento de querer utilizar la dirección, ya que a veces llegamos a tener errores cuando utilizamos espacio. Entonces por eso, ¿no? Entonces aquí dice sincronizar todo en mi unidad, son 23.9 gigabytes lo que tengo, y acá le voy a dar la opción de sincronizar solo las carpetas que quiero utilizar, ¿no? Entonces me aparecen las carpetas que están previamente cargadas y por ejemplo como creé antes la carpeta, pues no me aparece. Aquí le vamos a dar en las carpetas que queramos utilizar y traducción me las sincronice. Esto después se puede cambiar, obviamente. Entonces aparece la nubecita en donde dice que, bueno, que está realizando esa copia y esa sincronización. Una vez que se termine estaría listo. Y bueno, vamos a ver nuestra ubicación. Es Google Drive y aquí es donde se va a estar colocando la información. Voy a pausar el video para que una vez que esté terminado les muestre cómo aparecería la carpeta. Y una vez que haya terminado, por ejemplo aquí está, lo único que vamos a hacer es irnos a la carpeta. Como pueden ver, aquí se descargó. Esta información es la que está afuera, por eso aparece aquí. Pero también si nos vamos aquí a la opción de preferencias, como les comenté, podemos agregar. Aquí está la carpeta que faltaba, que es MK Construction. Y bueno, le daríamos a aceptar. Entonces, de esta forma ya se creó. Y lo más importante es esto, porque al fin y al cabo lo que hace un archivo central, es buscar esta dirección dentro de nuestro ordenador. Entonces esta dirección tiene que ser igual en todas esas computadoras en las que queramos trabajar. Entonces voy a hacer la prueba y después mis compañeros se van a conectar, me van a mostrar todo lo que estamos haciendo. Entonces voy a abrir Revit 2020, voy a irme
a File, voy a irme a un ejemplo de proyecto, voy a agarrar lo que voy a hacer es que lo voy a guardar en la carpeta, en este caso me voy a ir a mi computadora, al disco C, Google Drive, mkey, le voy a poner prueba, vamos a darle guardar, una vez guardado, lo que vamos a hacer es irnos a colaborar y vamos a decirle en colaborar, entonces en colaborar vamos a decirle que queremos trabajar en nuestra red, vamos a decirle ok, se creó nuestro central, vamos a darle guardar porque ya este es un guardado de central, sincronizamos, como pueden ver esta parte es la importante, esta dirección, vamos a darle ok, vamos a cerrar este archivo y ahora lo que vamos a hacer es crear un local desde el central, entonces para eso nos vamos a ir a esta que es la prueba, vamos a habilitar este botón que dice crear local y vamos a darle abrir, ¿no? Este local se va a guardar si no tenemos alguna configuración diferente, se va a guardar en nuestros documentos, entonces ya lo vamos a poder guardar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar un pequeño árbol, voy a guardar mi local. Es importante que para este tipo de sincronización siempre le demos en Relinquish All Mine antes de cargar y que sincronicemos, no sé, a lo mejor cada 2 horas o cada hora y media, pero no como se hace de forma tradicional, porque si se fijan la carga de actualizar el central es un poco más tardada que con una red normal. Entonces le voy a dar sincronizar y listo, voy a cerrarlo, le voy a dar aquí Relinquish All Elements and Wordset, que significa que estoy liberando todos mis elementos y listo, ya quedó. Entonces, por ejemplo, ahora si me voy a abrir, este es el central, pero en este caso lo que tenemos que ver es nuestro local que se guardó en mis documentos, ya nos da la opción de abrirlo directamente. Como podemos ver, aquí está el árbol borrado y ahora vamos a ver con nuestros compañeros cómo funcionó de su lado. ¿Lo pueden ver? Sí, mira, Sí. si quieres, o sea, yo por lo general, yo le digo que no me cargue esto porque lo único que hago es cargar el drive, entonces yo le pongo que no a esta opción y le doy en siguiente. Alta calidad, dice sincronizar los archivos de mi unidad con una carpeta de este ordenador. No, ahí le vas a dar en modificar, dale aquí en entendido y acá arriba le das en modificar. Arriba. Acá. Sí, entonces, te fijaste que en el WhatsApp les puse un nombre, Google Drive, entonces copia ese nombre y vete a tu disco C, hasta tu disco local C, crea la carpeta con ese nombre. Ok. Ahí está, así, dale, exacto, seleccionar carpeta. No, aquí dale sincronizar solo estas carpetas. Y, bueno, no te aparece nada, dale empezar. Y vete al Share with Me y dile que te lo ponga como acceso directo a tu carpeta, a tu Drive, porque si no, no lo vas a poder jalar la carpeta. Dale clic derecho a la carpeta, al 01 Mac. Y en vez de ponerle, ahí ponle mover a mi Drive, a ver si te permite. Move to. Ahí, move to Drive. Ahí dale, ahí no atrás. Ahí, mover. Listo, ahora vete nuevamente a los 3 puntitos. Ah, mira, ya te apareció. ¿No? Sí, dale doble clic, está cargando. Abre tu, ¿cómo se llama? Tu Revit 2020. Ok. Busca la carpeta del Drive, abrir. ¿Pongo desenlazar o crear? No, ahí está bien, dale abrir. A ver, o sea, estoy jalando directamente de la nube. De la nube estás jalando, y ahora lo que voy a hacer es que vas a borrar algo que sea usual, lo vas a sincronizar y yo voy a abrirlo para ver si se me sincroniza, que ya te dejó crear un local, que eso es lo primero bueno. Entonces, borra algo, lo que sea. A ver, el techo. Mira, cuando estamos trabajando, nosotros nos quedamos como que nos pertenece el elemento, ¿no? Entonces, para no tener problemas, siempre que sincronizas, antes tienes que ceder todo, o sea, liberas todo con lo que estuviste trabajando. Si no lo liberas, la persona que esté trabajando de forma colaborativa va a tener problemas y va a tener que pedirte permisos a la otra persona. Dale sincronizar con archivo central, ahí, dale clic. ¿Ahora o modificar? Cualquiera de las dos cosas. Uno es para poder permitir comentarios y otro para... Mira, aquí la parte importante es esta, por eso te decía que tenía que ser tal y como aparece. Si la dirección de archivo es la misma que tenemos, que todos tenemos es la misma, nos va a permitir generar el central. Si no, de otra manera no se puede. Entonces dale a aceptar. Aceptar, ¿no? Sí, y aquí ahora te va a tardar un poco de tiempo. Cuando se hace la sincronización en Google Drive, por lo general cuando se trabaja de forma colaborativa, se sincroniza cada 20 o 30 minutos para no perder los archivos.
Aquí en Google Drive se trata de sincronizar más tarde porque llegamos a tener problemas. Déjame, abro yo mi archivo local. Pero cuando varias personas abren un mismo archivo de la nube, eso no, o sea, no haría que tu propio Revit de tu computadora, al procesar esa información, lo vuelva más lento. No va a depender. Aquí depende nada más de tu computadora. Es que estamos trabajando teóricamente como si estuviéramos usando un VPN. No, mira, no parece, güey. Entonces aquí lo único que hay que tener cuidado es que cuando vayan a sincronizar, en el WhatsApp manden voy a sincronizar. Ese es el único error que pudiéramos tener. Entonces voy a darle sincronizar ahora a mi modelo. Este es mi archivo local. Uh-huh. Y si te fijas, ahí está, ya tenemos la colaboración. Y como te pudiste dar cuenta, este video fue un poco más en vivo. Esta es una forma en cómo estamos buscando generar nuevo contenido, un workaround en donde estamos trabajando de forma colaborativa. Debajo en nuestros comentarios, escríbenos si te gustó este tipo de formato y si es así, qué otro tipo de workaround te gustaría que tocáramos en siguientes videos. Recuerda, nosotros somos Getco y no olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos. Hasta luego.